noches a todos y a todas. Quiero decirles que me parece maravilloso que se haya juntado tanta gente hoy. Preinicio del fin de semana largo, lo cual muestra que aquellos temas que parecen subsidiarios de los grandes temas, medios, marihuana, en realidad son los que concitan la mayor atención de las personas, contrario a lo que el supuesto sentido común político indica. Así que felicitaciones a los organizadores y agradecimientos a todos los que están acá. Yo, antes de venir, como me imaginé que iba a haber una discusión, un interés, un debate sobre el estado actual del decreto de diciembre y de la ley de comunicación audiovisual, cumplí mi función senatorial y llamé al Ministerio de Industria y Energía a preguntar en qué estado estaban tanto la ley como la implementación efectiva del decreto, es decir, la apertura a los llamados. Y sobre esto, y alguna información recibí, y sobre esto me voy a referir después, pero yo el foco político, el foco que voy a hacer es en la comunicación política, en parte porque creo que al inicio estaba lo de comunicación y poder, entonces más bien me orienté por ahí. Me voy a referir del poder político, me voy a referir a la comunicación política que se hace de la actividad parlamentaria, que es lo que les puedo relatar más jugosamente. Quiero decir que no estoy representando, a pesar de ser un legislador de la bancada de gobierno, la posición del gobierno en este debate, por más que me esforcé por traer la mayor información posible de algo que, a pesar de que son medios de comunicación masiva, siempre permanece bajo cierto secreto, ¿no? Todas las decisiones referidas a esto siempre tienen algo de secretismo, a pesar de que se refieren a los medios de comunicación de masa, pero bueno, es una paradoja. Entonces, toda la información que pueda darles se las doy y en realidad también me voy a referir básicamente al tema de los contenidos, en el entendido de que más allá de cualquier política que intentemos implementar en relación a la desconcentración de los medios, también podemos tener 1000 medios que dicen lo mismo. Entonces voy a tratar de referirme a los contenidos, es decir, ¿qué es lo que pensamos que pasa en la política cuando los medios nos transmiten lo que pasa en la política o algo así? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política y cuando recibimos la información de los medios, de los grandes medios masivos de comunicación, acerca de lo que sucede en la política? Lo que los medios recortan, seleccionan y transmiten sobre lo que sucede en el mundo de la política se transforma, eso mismo, en un hecho político. No son un instrumento para transmitir lo que pasa dentro del Parlamento, en la torre ejecutiva, sino que constituyen en sí mismos hechos políticos. O sea que mi posición inicial es decir que los medios no traen una narración de la política, sino que hacen política, en sentido estricto, todo el tiempo. Por consiguiente, si los medios hacen política en la medida en que construyen, luego voy a dar ejemplos muy concretos, que construyen políticamente la realidad todos los días, mi pregunta es si están sometidos al escrutinio democrático, porque mal que bien, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los alcaldes, los intendentes, están sometidos a cierto escrutinio democrático. Siempre querríamos que fuera más, pero alguno existe. Sin embargo, creo yo que los medios no están sometidos al escrutinio democrático, porque parecieran que los medios no debieran estar sometidos al imperio de la ley, los derechos o las normas. Ellos sostienen permanentemente que pertenecen a la esfera de lo privado, pero en realidad son públicos. Defienden celosamente su pertenencia a la esfera de lo privado, de lo empresarial o últimamente de lo social. Pero, insisto, son públicos y debieran estar sometidos al escrutinio público, al escrutinio democrático de derechos, etc. Voy a citar a Tocqueville, La democracia en América, un texto viejo como la injusticia, sobre el capítulo 3, la libertad de prensa en los Estados Unidos. Tocqueville era un aristócrata francés que miraba con admiración y desagrado
el experimento democrático que representaba Estados Unidos en su momento en relación a la desigual Francia, a la aristocrática Francia. La miraba con admiración y con desprecio porque a Tocqueville no le gustaba nada la democracia. Ahora hay muchos que no les gusta tampoco la democracia, pero nadie se anima a decirlo. En aquel momento Tocqueville se animaba a decirlo y decía, la soberanía del pueblo y la libertad de prensa son dos cosas totalmente correlativas. La libertad de prensa influye poderosamente en la opinión pública y en general sobre todas las opiniones de los hombres. Modifica las leyes y las costumbres. Y cito textual. La mayoría de las veces, las personas creen firmemente en las cosas porque las aceptan sin profundizar. Cuando se trata de cosas nuevas, desconocidas, las personas se adentran en uno de dos estados. O creerán sin saber por qué, o no sabrán precisamente en qué deben creer. Bueno, esto tiene más de un siglo y es absolutamente pertinente para describir lo que pasa hoy con lo que se cree que pasa en la política. El rol de los medios tiene que ver exactamente con esto, con lo que la gente entiende qué es lo que pasa en la política y qué es lo que no pasa. Si bien nosotros tenemos una definición académica de la política, nos referimos al conjunto de instituciones, comportamientos e ideas que refieren a la cosa en común, lo que sucede en la política se bifurca entre unas ciertas cosas que suceden adentro de la política, lo que yo vivo en el Parlamento todos los días, por ejemplo, en el quehacer político cotidiano de la gente cuando vive, sencillamente sin saber que hace política, y en lo que los medios le dicen que pasa allá, donde la gente cree que transcurre la vida política. Allá, en las altas esferas, en el Parlamento, en la torre ejecutiva, en las cumbres presidenciales, etc. La cultura política de una sociedad se mide por lo que la gente cree que sucede en la política. Alguna vez entendimos que había una diferencia entre lo que la gente creía que sucedía en la política y lo que pasaba en la realidad, y esa es lo que Sanguinetti le llamaba la diferencia entre sensación térmica y temperatura. La gente estaba desconforme con el gobierno, pero vivía muy bien, decía Sanguinetti. Quiere decir que la gente no percibe lo que realmente sucede, se la pasan quejando cuando el país anda de maravillas. Es decir, hay una asimetría entre sensación térmica y temperatura. Pero la separación no es tan fácil. Lo que sucede a menudo es inseparable de lo que las personas creen que sucede. Y las creencias impactan definitivamente en las acciones. El ejemplo más claro lo da un autor, Robert Dahl, que analiza el feedback entre una política y la legitimidad del gobierno. Me sonrío porque Rafael Baiza escribió sobre la ley de rendimiento decreciente de las políticas sociales o algo así, que tiene que ver con qué es lo que pasa, qué es lo que hace que una política termine generando legitimidad para un gobierno o aceptación. Una política X, supongamos una política de vivienda para jóvenes pobres. Bueno, ¿de qué depende que una política X tenga aceptación? Depende en general de que cause efectos sobre aquellos que necesitan de la política, es decir, que efectivamente la política termine en viviendas para pobres, lo cual ya es bastante complicado. Pero los políticos en general se entregan enteramente a eso, a que la política cause el efecto que tiene que causar. Pero la creencia en la bondad de una política depende en igual medida que las personas que reciben el beneficio lo perciban como beneficio y no que les resulte indiferente o perjudicial, que crean que el beneficio deriva de esa política y no de Dios, su buena suerte o, no sé, u otra política, y que crean finalmente que esa política que tiene ese beneficio depende del gobierno. Por ponerles un ejemplo, es algo de lo que el Frente Amplio siempre se está quejando, porque dice que en el interior del país las políticas del Frente Amplio Nacional son apropiadas por las intendencias y luego la gente piensa que es la intendencia la que hizo eso, y en esto obviamente los blancos y colorados le llevan una carrera larga a los Frente Amplistas sobre cómo aprovechar las políticas para legitimar su gobierno. En las tres cosas, es decir, en que la gente perciba a esa política como un beneficio, que crea que el beneficio deriva de esa política y que crea que esa política es el resultado del gobierno, los medios son responsables de la relación entre las personas y la política. Así que los medios son responsables por la mitad de la ecuación e impactan enormemente sobre la legitimidad democrática. Los medios le informan a la gente lo que sucede en la política. Y aunque las personas creen que lo que pasa es otra cosa, cosa que a menudo creen, normalmente la actitud de alguien
que no sabe mucho de política, la gente piensa en general que no sabe mucho de política, es una tendencia vergonzante. Si ustedes le preguntan a alguien en una encuesta sobre usted qué considera que son los principales problemas del país, quizá alguien le diría la falta de amor, pero bueno, eso no está en la encuesta, y después le nombran una serie de cosas, y la gente tiende a identificar como problemas aquello que cree que debe identificar como problema, porque es de lo que todo el mundo habla, están los medios, es el saber común, es lo que se dice, y nadie quiere estar fuera de la comunidad. Entonces actuamos repitiendo las cosas que creemos que son importantes, y eso termina de cerrar el ciclo. Las encuestas tienden a retroalimentar eso. Si yo le pregunto a la gente, ¿usted qué piensa que hace la política económica? ¿El equipo económico o Mujica? Y la gente dirá, sin saber muy bien de qué le hablan, ni siquiera nosotros sabemos muy bien de qué le hablan a la gente cuando le preguntan eso, pero la gente dirá, no, la política económica la hace el equipo económico, porque tenderán a pensar que eso es lo que deben contestar. Finalmente, la locura es preguntarle a la gente cosas como esa, o ¿usted qué piensa? ¿Qué prefiere? ¿Los derechos humanos o la soberanía popular? ¿No? Cuando estaba toda aquella discusión sobre el voto rosado, que había perdido, y nosotros estábamos lanzando una nueva ley, qué horror. Entonces le preguntaban a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Los derechos humanos o la soberanía? Entonces la gente decía, no, la soberanía. Y entonces los medios sacaban 50%, 60% de la gente no cree que deba pasarse por encima de la soberanía popular. Las encuestas son parte de este rol de mediación entre la gente y la política, o el ciudadano y la política. ¿Qué es lo que sucede visto desde adentro? La intrapolítica. La política que viven los políticos, que tampoco es la política, pero es una parte. Algunos ejemplos. Mi primer día en el Parlamento. Entré a las 9 de la mañana, salí a las 6 de la tarde. Pasaron un montón de cosas en ese día, muchas para una mente o para alguien que se asombra o que no conoce, pasaron 4 o 5 cosas importantes. Llego de noche, prendo el informativo y la renuncia de Saravia, que era de mi mismo sector político, no la renuncia sino unas peleas por la plata, unas amenazas de renuncia, nada que... Entonces, es un anticipo de lo que vendría después, que también se fue construyendo mediáticamente, ¿no? Pero los problemas de Saravia con la plata que le tenía que dar al MPP eran algo central en la política que yo durante, no sé, 10 horas en el Parlamento no había tenido ocasión de vivir, siendo yo parte de ese mismo grupo del cual hablaba la televisión. Esa sensación de alienación con respecto a lo que yo misma vivía como política se produjo más o menos todos los días desde que empecé hasta ahora. Es decir, miro el informativo sobre lo que pasa ya no en la torre ejecutiva ni en la cumbre de presidentes, sino adentro del Senado donde yo trabajo y no reconozco lo que los medios me dicen que pasó. Reconozco similitudes, pero no el grado de importancia o la forma de resaltar las cosas que los medios resaltan. En ese sentido, soy un testigo privilegiado de la asimetría entre la intrapolítica, que es lo que los políticos hacen adentro, y lo que los medios dicen que sucede en política. De la misma manera, en una sesión larga, que tuvo muchísimos temas, Curiel, que se sienta al lado mío, le hizo un comentario a Pablo Álvarez, que entraba como suplente de Rosadilla, suplente de Huidobro, le hizo un comentario sobre no viniste de traje. Estaba Curiel al lado mío y le hizo ese comentario a Pablo Álvarez. De noche todos los medios transmitieron eso y yo ni siquiera lo había registrado. Como nada que valiera la pena acordarse ni 5 minutos, 3 horas después. Y sin embargo eso fue repetido incansablemente. Esas son de las cosas simpáticas. En general las cosas que pasan no son muy simpáticas. No existe necesariamente correspondencia entre el relato y la cosa. Virginia Martínez, directora de Canal 5, fue llamada a la Comisión de Educación del Senado por el senador Penades por la película Crónica de un sueño. Yo tengo una página del Observador por aquí, donde el Observador releva variadas opiniones sobre el documental Crónica de un sueño, que es el documental que hacen unas personas que vuelven al Uruguay en ocasiones que el Frente Amplio gana. Todos despotrican contra el Canal 5, porque Canal 5 está partidizado, porque no respeta la objetividad, Gustavo Penades, Larrañaga, Fernando Amado, Luis Lacalle Pou. No hay
una sola opinión de alguien que verosímilmente representa a Canal 5 o al Ministerio de Educación y Cultura. Quiere decir que esta noticia, ahora me voy a referir al Código de Ética Periodística, no respetaría uno de los puntos del Código de Ética Periodística, que alguien más tiene que hablar, sobre todo el aludido. Muy bien. Cuando yo presidía la Comisión de Educación del Senado, obviamente nunca fui entrevistada como presidenta de la Comisión del Senado, jamás, salvo alguna rara excepción, y entrevistan a Penades cuando sale. Bueno, las explicaciones de Virginia Martínez sobre Crónica de un Sueño eran absolutamente devastadoras con respecto a los argumentos, ¿no? Y eran explicaciones muy amplias y muy didácticas sobre lo que hacía Canal 5, la defensa del cine nacional, en fin, interesantes, además. Cuando sale Virginia Martínez, Penades habla y le dice a los medios lo mismo que había dicho antes de que hubiera pasado la sesión. Es como si la sesión no hubiera pasado, a él no lo habían convencido de nada. Le pregunto al día siguiente a Virginia Martínez si algún medio la había entrevistado para ver qué es lo que ella le había respondido. No solamente no la había entrevistado ningún medio, sino el propio Canal 5, del cual ella era su director. Tengo otras sensaciones. Sí salió luego en 180, luego, las declaraciones de Virginia Martínez y de los que hicieron Crónica de un Sueño. Mi sensación recurrente en las sesiones parlamentarias es que se filma y se levanta poco o muy poco, por pereza periodística, porque lo único que importan son las primeras intervenciones, porque los periodistas vienen a levantar cosas cuando están por venir los informativos, entonces obviamente los legisladores más vivos se las ingenian para hablar en la hora del informativo, no sé cómo hacen, pero lo hacen. Y la sesión que dura 12 horas, salvo que sea una interpelación, porque bueno, allí el Poder Ejecutivo tiene más rango que el Poder Legislativo, en general no son reseñadas por nadie. La casuística con la que se levantan los argumentos de un debate es tan extraña para mí, que estuve en todo el debate, que yo cuando escucho eso, yo misma no entiendo de qué fue el debate, me imagino lo que le pasará a alguien que ni siquiera estuvo en el debate. El Parlamento es una institución en la que se levanta casi todo, para todo hay actas parlamentarias, taquígrafos, en fin, es una institución que viene como del siglo XIX, pero tiene unas rutinas formidables. Las actas parlamentarias casi no se leen, casi no se conoce el trabajo en comisiones, entonces yo me pregunto, ¿cómo se selecciona? ¿Quién selecciona y con qué criterio? ¿Qué instrumentos usa? Y doy por descontado que cuanto menos informado está el periodista, y más cosas tiene que cubrir el Parlamento, la manifestación del Zunca, y además cobra 6.000 pesos por eso, cuanto menos informado está, más tiende a reaccionar o con el impulso ideológico del medio que lo pone, o con su propia reacción visceral, que en general es ideológica, y no quisiera pasarme de izquierdista diciendo que la ideología es siempre en todas partes la ideología de la clase dominante. Entonces, para contrarrestar los impulsos viscerales, ideológicos que siente el periodista que trabaja en ese medio o que le impone el editor, aunque quiero yo decir que en la encuesta de periodistas, los periodistas dicen que no se sienten presionados por nada, salvo por los avisadores, pero en general no se sienten presionados. Pero la única manera de vencer la tendencia natural que todos los seres humanos tienen a reproducir la ideología dominante es informarse un poco más. Informarse un poco más. Y para eso estoy trabajando para que se haga por lo menos un convenio entre la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Parlamento para reeducar aquella vieja profesión de los cronistas parlamentarios. 4 efectos violan el derecho a la información de los ciudadanos. Les voy a llamar el efecto poder o emisor, el efecto manada, que viene seguido del efecto cascada, el efecto sangre y el efecto simplificador. ¿A qué me refiero con el derecho a la información de los ciudadanos? A eso que aparece en el Código de Ética y que recoge los principios del Código de Ética periodística, que son periodismo de calidad, rigor informativo y equilibrio periodístico. En el principio 9 de actuación, el Código de Ética dice que la cobertura de los hechos debe ser completa, equilibrada y contextualizada. Primer efecto que distorsiona todas estas buenas pretensiones, que es el efecto poder o el efecto emisor. Los periodistas filman a quien tiene poder, no importa lo que diga, sino la posición que ocupa. Larrañaga hablando de Venezuela.
¿Qué importa lo que Larrañaga diga de Venezuela? No fue a Venezuela, no le importa el tema, no está en eso, ni siquiera participa en los debates cuando está el tema de Venezuela. Porque es el jefe de partido y es importante lo que él diga sobre Venezuela. El Partido Colorado opina sobre algo, supongamos que es Ope Pasqué el que es miembro informante de la ley o es la voz cantante del Partido Colorado. No saldrá Ope Pasqué, saldrá Pedro Bordaberry, aunque solo haya hablado 5 minutos en la fundamentación de voto, porque lo que importa es recoger lo que dice Pedro Bordaberry. En general, se recoge lo que dicen las autoridades. Muy difícil que se recojan las voces alternativas y mucho menos los silenciados. ¿Cuál es el efecto de que siempre se recoja la voz de, supongamos, los presidentes de los partidos? Que los medios lo que hacen es reproducir el poder de los que ya tienen poder y violan uno de los principios del Código de Ética Periodística, que es el pluralismo. Obviamente, cuando se reproduce la voz de los que tienen poder, solo la voz de los que tienen poder, porque no hay tiempo para ponerlos a todos, entonces vemos a Bordaberry 700, 500 veces, o vemos a Larrañaga, o vemos a la calle en una medida que no tiene proporción con su actuación real en el Parlamento. Eso es así, pero bueno, no le vamos a pedir a los medios que hagan una cobertura que sea análoga a lo que sucede, pero que recoja lo que sucede. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es reducirle a aquel que recibe la información el contexto de lo que en realidad pasó, donde hubo otras voces, se dijeron otras cosas, porque al mismo tiempo las personas que tienen poder, cuando le hablan a los medios de comunicación, no le van a transmitir lo que pasó, van a reproducir su poder, que es para lo que están. Entonces el vehículo está sirviéndole al emisor y no al mensaje. Ese es el primer efecto poder o efecto emisor. Por otro lado, hay una cosa graciosa de los periodistas, rara. Si vuelvo a utilizar el ejemplo de Virginia Martínez, si va Virginia Martínez a hablar de Canal 5, tiene que ir con el ministro de Educación y Cultura, porque esa es la regla y ese es el protocolo para las autoridades. Pero usted, que es periodista, ¿le va a preguntar al ministro de Educación y Cultura sobre lo que pasó con Crónica de un Sueño o le va a preguntar a Virginia Martínez? Creedme, le preguntan al ministro de Educación y Cultura y siguen el mismo protocolo, que es el protocolo que tienen las autoridades, pero no tiene que ser el protocolo que tengan los periodistas. Pero hay un fenómeno ahí de analogía entre el periodista y la organización política del poder. El segundo es el efecto manada. Si ustedes miran la televisión, en general me refiero a la televisión, después voy a decir por qué me refiero más a la televisión que al resto. Obviamente el pluralismo que hay en la prensa escrita y en la radio es infinitamente superior al que existe en la televisión. El efecto manada es que el periodista, alguien o algunos deciden preguntarle a esa persona y todo el resto de los periodistas le preguntan a la misma persona, con la consecuencia de que sale todo lo mismo en el informativo sobre esa persona. Para hacer esta comprobación tienen que mirar en cada entrevista que se hace cuántos micrófonos hay. Van a ver que en general hay manadas de micrófonos sobre las mismas personas, cuando lo lógico sería que, cumpliendo el principio de la pluralidad, hay tantos canales que entrevistarán a muchas personas y no siempre a las mismas. Pero el efecto manada es muy impresionante y no lo tengo todavía suficientemente estudiado. Al efecto manada le sigue el efecto cascada. Alguien dijo qué y los otros lo repiten hasta el cansancio. Levantan lo que dicen los diarios, lo levantan las radios y después lo levantan, los diarios levantan el informativo de anoche y a su vez las radios levantan los diarios de la mañana. Entonces se produce un efecto círculo en el cual la noticia es siempre la misma y es muy difícil que aparezcan otras noticias vinculadas con eso que darían el efecto de contextualización que requiere el Código de Ética Periodístico. El efecto sangre. Les voy a poner un ejemplo bien simple. Había una larga discusión sobre la donación, el consentimiento para la donación de órganos, el consentimiento tácito. Es decir, si nosotros en este país esperamos que la gente done voluntariamente los órganos, se ve que todo el mundo está tan apegado a su cuerpo que no tendríamos órganos para ser donados. Entonces, Abreu participó e hizo un proyecto para que hubiera consentimiento tácito. Es decir, si me morí, mis órganos son donados. Hay que morirse en ciertas circunstancias, no en cualquiera, mis órganos son donados. Fue un proyecto que contó con mucha aceptación hasta que cuando llegó al Parlamento, no sé por qué tropezó en el Partido Nacional y alguien no lo votó.
Y Abreu se sintió muy mortificado porque había trabajado mucho en ese proyecto. Nadie cubría nada sobre la donación, el consentimiento tácito, el derecho a la vida, el problema que tenemos con los órganos, etcétera, etcétera. Nadie, no estaban, no sé, tomando el café, pero ahí no había nadie. Hasta que Abreu le dijo alguna amarga palabra a Larrañaga, que desde el lugar donde yo estaba apenas si lo vi. Y Larrañaga le contestó, se levantó y le dijo algo en voz alta. En ese momento todos los canales de televisión vinieron y filmaron eso. Y eso fue lo que se reprodujo hasta el cansancio. Y la donación de órganos, esa quedó en la papelera. El efecto sangre, ¿cuál es? Toda pelea que haya en el Parlamento va a ser filmada, amplificada. Miren que esa pelea yo apenas si me enteré, porque era una pelea, no era nada. Pero aquello fue transformado en la gran escena de pugilato del Parlamento. Normalmente a los políticos nos preguntan por lo que dice otro político. Normalmente los políticos no tenemos la menor idea de lo que dijo el otro político, pero los medios hablan sobre sí mismos, los periodistas se entrevistan sobre lo que dijo otro periodista. Entonces, vos le decís, y yo qué sé, lo que dijo Lucía, ¿qué dijo Lucía? No, pero entonces lo miran a uno con asombro, como diciendo, usted es político, vive en la nube, no sabe lo que dijo Lucía, porque todos ellos saben lo que dijo, pero yo no. Entonces el efecto es repreguntar sobre lo que alguien le dijo. Bueno, ese es un efecto raro, pero es un efecto que busca la sangre. ¿Qué pasa si uno dice, aprovechemos la oportunidad que nos da Radio Sport, y dice, este es un buen momento para reflexionar? Inmediatamente los medios no van a decirle a uno, cállese la boca. Lo filman, luego no hace nada con eso y lo tiran a la basura. Quiere decir que cualquier otra reflexión que no sea la respuesta sangrienta a una provocación en la cual los medios además forman parte, es desechada como un mensaje poco importante. Por supuesto que el efecto sangre está en todos los medios en otro lado y tiene que ver con la cultura necrofílica, que va mucho más allá de los medios de comunicación, porque alcanza a comprender la televisión. Para pensar siquiera que si se le diera el tratamiento a la violencia que se le da a la pornografía, yo diría que pasaríamos horas mirando una pantalla en blanco, pero la cultura necrofílica allí está. Y en este sentido me parece que como la cultura necrofílica ahí sí ha impactado sobre la legitimidad del gobierno, especialmente las políticas de seguridad, ha habido una cierta discusión, un cierto debate que ha hecho que en el Código de Ética Periodística haya 3 artículos, no sé, creo que son artículos, destinados a esto. Y además el gobierno ha hecho cosas muy tibias como pasar el horario de protección al menos para arriba, pero alguna cosa se ha hecho. Finalmente, el efecto simplificador. A todos nos dicen, tenés que hablar 3 segundos, tenés que hablar 3 segundos. Sí, no hay problema, se pueden decir cosas tan importantes como Dios no existe o proletario del mundo unido en menos de 3 segundos, por supuesto. Ahora, yo me pregunto, muy bien, yo puedo hacer el esfuerzo de en 3 minutos pasar una consigna fantástica, pero el periodista también tiene que poder hacer ese esfuerzo, poder decir en 3 segundos algo importante, por ejemplo, sobre la donación de órganos. Voy cerrando. ¿Por qué me centré en la televisión, en el análisis de la televisión? Porque si nosotros en este país tenemos bastante diversificación en materia de radios y mucha diversificación en materia de prensa escrita, creo yo que quizá Argentina tiene algo, pero Brasil, créanme, no tiene nada, y Brasil es grande. Y bueno, ni que hablar del resto de América Latina. En Uruguay hay bastante variedad de prensa escrita, diarios, semanarios, en fin. Pero ¿a quién le llega la prensa escrita y a quién le llega? La radio no, la radio es... Pero lo verdaderamente universal es la televisión. Ahora, es decir, el 100% de las personas miran televisión. El 51% dice que lee libros, tengo mi duda. El 37% consume diarios o publicaciones periódicas. La diversidad es inversamente proporcional a la masividad. Quiere decir, aquello que es verdaderamente masivo, que es la televisión, es lo menos diverso. Lo que es diverso es lo que llega a un público más selecto. Y el público más selecto, ¿qué le importa la diversidad? Ya es selecto, ya tiene muchas fuentes. Si no tiene esta prensa escrita, se mete en internet, lee el libro, va al cine, en fin. Si lo único realmente universal, que es la televisión, se vuelve hegemónico, no tenemos ni democracia, ni pluralismo, ni libertad de prensa. Tendremos lo que tenemos, hegemonía.
por una política de regulación de los contenidos. Yo soy de las que creen que sí hay que regular los contenidos de lo que se transmite. Los contenidos de lo que se transmite. Primero porque los medios son públicos, tendrán gestión privada, pero son públicos. O sea, como todo lo público tiene que estar sometido a una política de derechos. Las políticas de derechos no violan la libertad de expresión. En todo caso, la libertad de expresión termina donde empieza la política de los derechos. Si yo impido que esta mujer mire asesinar a su esposo 113 veces, lo que estoy protegiendo es un derecho, no violando la libertad de expresión del canal. Si las mujeres queremos imponer normas y regulaciones que acaben con el lenguaje sexista, con la incitación a la violencia, es porque estamos defendiendo nuestro derecho como colectivo. Eso no viola la libertad de expresión. Vamos, violará la libertad de mercado. Que es una libertad que vale la pena violar, en todo caso. ¿Cómo hemos conseguido que el crimen pasional se transforme en violencia doméstica? Bueno, por un esfuerzo permanente y continuo de denuncia. No se dice crimen pasional, no se dice crimen pasional, se dice el Código de Ética Periodística, se dice violencia doméstica. ¿Por qué? Porque las leyes, la inmensa mayoría de las leyes, tienen un efecto disuasorio, pedagógico y finalmente normativo. Es decir, ¿las leyes para qué sirven? Para disuadir a la gente de portarse mal y hacer cosas nocivas contra los otros, para estimular comportamientos sociopositivos y finalmente para castigar y recompensar. La regulación de los medios debería ir en línea con el sistema de justicia de un país y con las leyes de un país. Es decir, no puedo estimular el asesinato a través de los medios y por otro lado las leyes lo consideran uno de los mayores crímenes de la humanidad. Sobre esto no hay problema. Ahora les voy a poner un ejemplo más complicado. No puedo estimular a un golpe de Estado si quiero defender la democracia. Ahora, yo vi a los canales de televisión venezolana llamando al golpe de Estado cuando el referéndum revocatorio contra Chávez en el año 2004, antes de la revocación de, no me acuerdo decir, Globovisión. ¿No? Es decir, yo los vi llamando al golpe de Estado, llamando a tomar las calles, llamando, bueno, por supuesto, denunciando el fraude. Esa libertad de expresión no viola un principio elemental y democrático, y es que no podemos llamar al golpe de Estado, no podemos llamar a asesinarnos los unos contra los otros. Por lo menos la izquierda cuando lo hacía sabiendo que era clandestino. Bien, queda pendiente. ¿Es posible regular contenidos sin redistribuir propiedad? No sé, hacemos cosas y cosas tibias, pero algo hacemos. Aprobamos por rendición de cuentas que hasta 15 minutos los medios tienen que darnos su tiempo para campañas en pro del bien público, campaña por la violencia doméstica, campaña vaya a inscribirse a la Corte Electoral, campañas de ese tipo. Por supuesto que protestaron vivamente y todavía no lo hemos implementado, porque hay una parte de las leyes que cuando uno consigue aprobarlas, después se encuentra el principal escollo, que es implementarlas. ¿Qué cosas hay positivas? Bueno, según la encuesta, la inmensa mayoría... No, los periodistas son bastante jóvenes, casi el 40% tienen menos de 35 años, créanme que son mucho más jóvenes que el resto de la población. Existe el Instituto de Derechos Humanos, a donde fueron a recurrir la coalición por la comunicación democrática para pedirle al Poder Ejecutivo que le diera una respuesta. Y finalmente, como parece que va a haber este apagón analógico en el 2015 y en octubre se termina toda posibilidad de conceder nuevas frecuencias, espacios o canales, parecería que tenemos un deadline. Y me parece que para eso está bueno esta charla. Y sentar algo en esta charla en relación a este tiempo que corre. Si efectivamente el decreto no abre el llamado ahora, no vamos a tener posibilidad de que se presenten interesados antes de la fecha de octubre que el propio sistema político se puso para privarse a sí mismo de la posibilidad de andar dando frecuencias a sus amigos. Quiere decir que el momento es ahora, la presión es ahora, y según a mí me dice Ortuño, del Ministerio, el subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, la ley de medios de comunicación audiovisual está por entrar al Parlamento. Ustedes me dirán, sí, yo también digo, ¿y cuándo llega? Bueno, llegará en el primer semestre, me dice, y el decreto está a la espera de ser ratificado en la Torre Ejecutiva en este mes. Muchas gracias.